y después de, digamos, de la presentación de las autoridades, pues vamos con la presentación de los patrocinadores. ¿De acuerdo? Entonces, hemos pedido, es una mesa redonda de 45 minutos, donde lo que hemos pedido a los patrocinadores del Foro de Gobernanza de Internet en España, pues es que nos digan qué piensan de esto. Turno libre, como dicen, para ver qué es lo que pensáis de la gobernanza y qué es de lo que pensáis del foro. Entonces, tengo el gusto de contar pues con personas bien conocidas y relevantes. A mi izquierda tengo a Miguel Escasi, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales en Google España, que intervendrá en primer lugar. Un poquito más a la izquierda tengo a Nani Fernández, directora de Relaciones Institucionales de Orange. A mi derecha tengo a Juan Luis Redondo, director de Políticas Públicas Digitales en Telefónica, y a David Sola, director de Regulación de Políticas Públicas y Regulación y Fondos Europeos de Vodafone, ¿no? Entonces, sin más, les voy a pedir que si podéis lo hacéis desde el atril, que parece que es más cómodo, y eso sí, ajustaros a los 7 minutos, 8 minutos, si es posible. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Tiene la palabra Miguel Escasi. Muchas gracias, querido Jorge. Y sí, porque la poltrona nos estábamos apoltronando, ¿eh? Así que, bueno, pues estimada secretaria de Estado, que estaba por aquí, querida Carmen, excelentísimo rector, director de la escuela, director de IGF, querido Jorge, estudiantes y profesores, sin duda. Yo, como antiguo estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, nunca me olvido de los estudiantes. Está por aquí el delegado de la universidad, yo también fui delegado, entonces les tengo una sensibilidad especial a toda esa función, así que un saludo también muy cordial. Autoridades, queridos amigos, todos. Bueno, una vez más, es para Google un honor apoyar este foro de la gobernanza de Internet en España. Y estoy convencido de la calidad y el interés de los debates durante esta jornada, pero no obstante, permitirme centrarme en un concepto fundamental, Jorge, cuando hablamos de la gobernanza de Internet, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad en dos sentidos: Internet para la sostenibilidad y la sostenibilidad en Internet. Y trataré de explicarme mejor con un breve rodeo. Estoy seguro que todos los presentes recordaremos que en sus inicios, hace ya muchos años, la sostenibilidad era un concepto estrictamente vinculado al contenido medioambiental. Posteriormente, con gran acierto, se fueron introduciendo nuevos elementos o vectores sociales, económicos, corporativos, que vinieron a enriquecer el significado muy oportunamente hasta convertirlo en el concepto global que hoy es. Y uno de esos elementos o vectores es, sin duda, el buen gobierno corporativo o la buena gobernanza, ¿no? Un término que de forma muy oportuna figura precisamente en el título del foro. Se trata de un vector de suma importancia porque contiene valores tales como la transparencia, la honestidad o el comportamiento ético, que son elementos esenciales para garantizar la adecuada relación de cualquier proyecto con sus actores y, por extensión, con la sociedad en general. Creo que también estaremos de acuerdo en que Internet y los medios y las herramientas digitales realizan una contribución esencial a los valores que han de asegurar la sostenibilidad de nuestra sociedad y, por decirlo más claramente, una contribución a nuestro sistema democrático de valores y libertades. La disponibilidad de volúmenes de información casi ilimitados, con acceso universal, por encima de la frontera, las posibilidades de intercomunicación personal y social, las facilidades para la generación de noticias, mensajes y contenido de todo tipo por parte de los propios usuarios, estas y otras capacidades que conocemos muy bien, están contribuyendo de manera fundamental a que nuestra sociedad y los ciudadanos estén cada vez más informados, tengan mayores conocimientos y, por tanto, puedan tomar decisiones con la mayor de las libertades. Las herramientas digitales también contribuyen a la difusión instantánea de mensajes, informaciones y contenidos que protegen, salvan vidas y promueven movimientos democráticos en muchas partes del mundo. Por ello, creo que podemos hablar con toda propiedad de Internet para la sostenibilidad de nuestra sociedad y de nuestro sistema democrático. No hace falta que me extienda mucho en este foro sobre el hecho conocido de las enormes potencialidades de Internet y cómo están siendo utilizadas, tanto a escala nacional como internacional, pero también hay que poner el acento en esos atentados contra este sistema libre y democrático. Sabéis perfectamente lo que existe en materia de desinformación, los fake news, el phishing, los discursos de odio,
los ataques contra la ciberseguridad, los ejemplos nos sobran estos días, como en la guerra de Ucrania o en los ataques continuos de ransomware. Creo que conviene que los profesionales del sector veamos este fenómeno en una doble dimensión. Por un lado, es una amenaza porque se utiliza Internet contra y no para la sostenibilidad de nuestra sociedad y de nuestro sistema democrático. Pero, por otro, es también una amenaza y un ataque contra la sostenibilidad de Internet. Lo es porque si quienes alimentan este fenómeno tuvieran éxito, harían de Internet un entorno inseguro, sospechoso, un entorno a evitar, convirtiendo así su gran potencial en algo dañino para la sociedad. Pero también porque puede ocurrir que las medidas que muy comprensiblemente se adopten a escala nacional o internacional para combatir esta amenaza se formule única o fundamentalmente de manera limitativa, restrictiva, reductiva, atentando así contra la gran aportación de Internet, que no es otra que el acceso universal a la información de todos sus aspectos. Por eso debemos ser conscientes de que la mejor manera de combatir dicha amenaza no es protegiendo Internet en el sentido más conservador, más restrictivo, sino utilizando y extendiendo Internet de manera segura e inteligente. Como todo organismo vivo, e Internet lo es, la red presenta vulnerabilidades inevitables, pero también contiene en sí misma las capacidades para hacerles frente. La solución no es que Internet como organismo vivo pase a vivir menos, sino precisamente hacer que viva más y mejor, protegiéndose mediante medidas que en lugar de restringir sus usos o posibilidades, las potencie para conseguir entornos digitales más seguros. Estamos convencidos de que, en parte, esta es la perspectiva y la filosofía que anima este foro y, por eso, para Google es un orgullo formar parte de quienes apoyan. En este foro se ofrecerán alternativas y soluciones a través de una estrecha e imprescindible colaboración entre el sector público y el privado y de un diálogo en el que se consideren a todas las partes implicadas. Sin ánimo de extenderme más en el diagnóstico, sí me gustaría brevemente, querido Jorge, sugerir algunas vías de solución. En primer lugar, un incremento decidido de las inversiones en infraestructuras digitales que dan soporte a Internet, a fin de hacerlas más potentes y seguras y, por consiguiente, más capaces de dar respuesta al creciente uso de la red. En este sentido, perdón por hablar un poco de mi libro, no puedo evitar mencionar el cable submarino de fibra óptica trazado entre Bilbao y Nueva York, con la colaboración también de Telefónica a través de Cornualles y que quedó anclado en la ciudad vasca hace un año. Este cable, que es el quinto que ha financiado Google en Europa, incrementa sustancialmente la fiabilidad, velocidad y potencialidad del tráfico de información a ambos lados del Atlántico. Esta necesaria cooperación internacional me lleva a mencionar un tema que es de interés especial para quienes participamos en este foro: la necesidad de que los avances en la regulación del uso y el desarrollo de la red se diseñen en un clima de cooperación entre el sector público y el privado, evitando la fragmentación de Internet con regulaciones nacionales o locales descoordinadas entre sí. Obviamente, la aplicación de la regulación en Internet debe ser nacional o local, pero su diseño ha de ser global, porque Internet es global y cualquier otra aproximación sería una contradicción en términos. Por eso es importante que en los avances en esta materia se tengan en cuenta a todos los actores del ecosistema de Internet, sin silenciar voces y opiniones que son necesarios escuchar, tanto del sector público como de la sociedad civil. Internet hace tiempo que dejó de ser un ecosistema solo de empresas o usuarios digitales. Su desarrollo nos afecta a todos y todos tenemos que ser escuchados cuando se trata de su gobernanza. Por último, los programas de alfabetización mediática y del uso responsable y seguro de Internet son esenciales, no solo para promover los procesos de inclusión social que eviten que el uso de la red muchas personas se queden atrás, sino también para que dichas personas accedan convenientemente formadas y con conocimiento pleno de cuáles son las ventajas, los riesgos y las maneras adecuadas del uso. Google, por ejemplo, ha lanzado un amplio número de programas en este sentido, como son Actívate, Google Professional Certificates, digitalizadas, destinado a mujeres de entornos rurales, Protege tu negocio, destinado a las pymes, o Surfear la red, para estudiantes de entre 8 y 18 años, como algunos ejemplos. Para concluir, permitirme una reflexión final. Y es que estamos plenamente convencidos de que la potenciación del uso seguro, responsable y libre de Internet y, por consiguiente, la solución a los riesgos que la amenazan reside en última instancia en poner a las personas en el centro de las cosas. Y es que en nuestro sector, por las características especiales del negocio, es casi inevitable que se registre una fuerte tendencia a poner los temas tecnológicos en el primer plano.
Y creemos que esta tendencia, por lógica que sea, debe ser constantemente corregida mediante la conciencia profunda y permanente de que cuanto hacemos tiene sentido únicamente si beneficia a la sociedad y a los ciudadanos. En Google, desde luego, así lo vemos y como prueba de ello, nuestro principal propósito es el de poder organizar y dar acceso a toda la información disponible a escala mundial para que resulte accesible y útil. Y subrayo útil porque utilidad es para nuestra sociedad y para nuestros conciudadanos. Creemos que este último objetivo, hacer que Internet sea un elemento esencial para la sostenibilidad de nuestra sociedad y de nuestro sistema democrático, está seguramente compartido por cuantos participamos en este foro y por todo lo anterior reiteramos una vez más que para Google es un honor formar parte del Foro de Gobernanza de Internet de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. A continuación le paso la palabra a Nani Fernández, directora de Relaciones Institucionales de Orange. Hola, buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, dar las gracias, agradecer a IGF su invitación a participar hoy en estas jornadas de la gobernanza de Internet y, dar las gracias a todos los oyentes. Y siempre decimos que venir a la universidad es un orgullo, ¿no?, a los que hemos estudiado Teleco también. Y, dar las gracias a todos los alumnos que puedan estar conectados y a todas las personas que estén conectadas. En Orange estamos encantados de estar aquí hoy para hablar, entre otras cosas, de la importancia de la digitalización y del papel clave que juegan las infraestructuras de telecomunicaciones en la transformación social y económica del país. Claramente, la digitalización y las redes de telecomunicaciones son un factor claro de crecimiento y de expansión de los negocios. Es fundamental para lograr reducir la brecha digital de los más vulnerables y también, sin duda, es una clara oportunidad para reducir la brecha territorial en las zonas rurales. En Orange, como fuerte número 2 del mercado de este país, con una trayectoria que ronda ya los 25 años, hablabais antes de que era el año 25 que mandábamos el primer correo, pues nuestra actividad ronda también los 25 años, apostamos por ser un agente fundamental en este progreso, acompañando a España en este camino de digitalización. Los fondos europeos, que también ha comentado Carme antes, ofrecen una oportunidad extraordinaria para adaptar nuestra economía al nuevo contexto global y hacerla más digitalizada y más resiliente, impulsando a través de la digitalización la actividad económica en los sectores esenciales. En este sentido, en Orange hemos realizado pilotos 5G. El 5G es uno de los retos, el despliegue de 5G y, sobre todo, el uso del 5G, cómo empezamos a usar el 5G para que nuestras empresas sean más digitales y para que nuestras empresas puedan producir más y incrementar su negocio. Ha participado en los pilotos de 5G y ahora viene el hecho de llevar esa red 5G y poder hacer que las empresas usen ese 5G. Y también, dentro de los fondos europeos, se ha posicionado como agente digitalizador dentro del programa Kit Digital, que, como sabéis, es un programa que lidera Red.es para ayudar a las pymes en esa digitalización, ofreciéndoles desde soporte y apoyo, desde la creación de su página web, ciberseguridad, en 1000 temas que podemos ayudar a las pymes para que crezcan. Prueba de este compromiso adquirido por Orange es su esfuerzo inversor. Pues desde 1998, que os decía que estamos en España, llevamos más de 35.000 millones de euros invertidos. No en vano, destinamos alrededor del 20% de nuestros ingresos anuales a las inversiones, sobre todo en infraestructura, principalmente a infraestructura y a temas del espectro. Esto ha permitido a Orange tener una de las redes de fibra más extensa de España y de Europa, que alcanzamos ya casi los 17 millones de hogares conectados con fibra óptica, y tener una cobertura 4G del 99%. El 5G es el reto, como os decía, el despliegue del 5G. Tenemos aproximadamente el 69% de cobertura, pero vienen muchos retos más en el 5G, como el standalone y todos los temas que, seguro que aquí en la Escuela de Teleco conocéis. Con respecto a las inversiones y despliegues de 5G, Orange ha destinado 523 millones de euros solo a la adquisición del espectro de 5G. Somos el operador que tiene una cantidad de espectro en las bandas prioritarias más grande. Como ya adelantaba, Orange también se compromete con la sociedad, no solo para luchar contra la brecha digital y social y territorial existente en la actualidad, y para ello tenemos en marcha numerosas acciones de desarrollo sostenible.
Es un objetivo que nosotros entendemos en una doble vertiente, como un desarrollo económico que salvaguarde al medio ambiente. Orange tiene el 100% de sus redes se alimentan con energía verde, y también como una herramienta de inclusión al servicio de las personas, con el fin de mejorar sus vidas y el entorno en el que viven. Todo ello gracias a la contribución de la innovación y la tecnología. Una de las herramientas fundamentales para esta inclusión digital y al servicio de las personas es, sin lugar a dudas, el desarrollo de las competencias digitales. Por tanto, desde Orange como desde nuestra fundación, sabéis, tenemos diferentes programas que buscan precisamente eso, acercar la tecnología a los colectivos más vulnerables. Tenemos nuestro programa Edita, que es un programa destinado a mujeres, el programa de Garage Lab destinado a jóvenes, y bueno, también somos líderes y referentes en toda la parte de autismo, ¿no?, en aplicaciones de autismo. Además, bueno, todas esas formaciones o esas aulas que tenemos repartidas por toda España se vieron durante la pandemia, tuvimos que cerrarlas y lanzamos lo que nosotros llamamos nuestra plataforma Orange Digital Center, para poder dar acceso a todas esas personas que no podían ir a esas aulas a través de Internet y poder mejorar en sus competencias digitales. Este año inauguramos, a final de año seguramente, inauguraremos el primer Orange Digital Center físico aquí en España. Va a ser en Madrid. Desde luego yo os invito a todos para que lo visitéis una vez que lo abramos, que desde luego os informaremos convenientemente. Y buscará eso, ser un lugar de encuentro para adquirir competencias digitales y ayudar a los colectivos vulnerables. Yo, sin más, quiero agradecer esta invitación. Estamos encantados de ser parte de este foro y nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Nani. A continuación tiene la palabra David Sola, director de Regulación, Políticas Públicas y Fondos Europeos de Vodafone. Bueno, buenos días y muchas gracias también a IGF y a la Escuela de Ingenieros. Yo no soy ingeniero, pero también estoy encantado aquí de estar hoy en este acto y que la escuela también esté abierta a que personas que no nos hemos formado como ingenieros también aportemos nuestro granito de arena y nuestra visión sobre este sector, ¿no? Bueno, yo lo que diría, se ha dicho aquí hoy, pero me parece muy relevante, la economía y la sociedad son cada vez más digitales. Ya la economía digital representa hoy por hoy más del 15% de la economía mundial, dato del Banco Mundial, y crece, en los últimos años ha crecido 2,5 veces más rápida que el PIB en su conjunto, ¿no?, del conjunto de las economías. Y esto es una tendencia que venía ya, como digo, de hace 15 años y mucho antes de la pandemia, y la pandemia sin duda ha sido un factor de aceleración brutal de todo este proceso de digitalización de las sociedades y de las economías. La realidad es que hoy por hoy lo digital es el motor de competitividad de la mayoría de los países y las sociedades, y yo creo que ya pocos países niegan este hecho y se orientan profundamente a la mejora de sus procesos de digitalización. Además, esto pensamos que se va a seguir acelerando con la adopción del 5G y la difusión del 5G con tecnologías en combinación con otras tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el Big Data, etcétera. Nosotros en Vodafone España seguimos con un compromiso absoluto por la digitalización del país que permita a España conseguir sus objetivos de desarrollo sostenible, de superación de brechas territoriales, sociales, etcétera, el crecimiento económico y la recuperación post-pandemia en su conjunto, ¿no? Vodafone, después de más de 20 años en España, seguimos decididamente nuestra apuesta por el desarrollo de las infraestructuras digitales. Hemos sido pioneros en el lanzamiento en España de generaciones tecnológicas anteriores, sobre todo en el móvil, en el 3G, en el 4G, también lo fuimos en el 5G, y en la actualidad ya podemos decir que en este año nuestro despliegue de 5G real, no 5G DSS, alcanzará el 46% de la población y más de 1.000 municipios. Esto ya en este año, y son planes que se seguirán avanzando y desarrollando en años sucesivos. En los últimos 3 años, Vodafone ha invertido una media de más de 1.000 millones en el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en el país, y además asumiendo un incremento en el tráfico de las redes
por encima del 30%. Además, este ha sido un año muy especial para Vodafone España, porque en enero inauguramos nuestro centro, nuestro hub internacional de I+D en Málaga, con un compromiso de inversión por encima de 225 millones de euros en los próximos 5 años y con un dimensionamiento previsto por encima de 600 empleos de alta cualificación que se generan en España. Lo más relevante es que es un centro internacional localizado en España en el que se van a desarrollar soluciones tecnológicas para corporaciones globales que están localizadas en Europa y en el resto de países, ¿no? O sea, es tecnología desarrollada desde España para el mundo, ¿no? Que nos parece muy relevante también. Y luego, por último, también destacar que en este momento también de crisis inflacionista, de presión sobre los costes de vida de las personas en su conjunto, también seguimos ampliando nuestro plan social, ampliando planes especiales para colectivos y consumidores vulnerables, darles mayor difusión y conseguir una mejora de nuestras tarifas sociales en su conjunto. Bueno, habiendo expuesto un poco nuestro compromiso actual con España, sí nos gustaría dar un poco nuestra visión de dónde estamos en términos de digitalización, que lo resumiría diciendo que el punto de partida que tenemos en España es bueno, pero tenemos un gran riesgo de quedarnos atrás, sobre todo mirando hacia los próximos años, ¿no? Es obvio que los operadores de red en Europa han invertido en los últimos años más de 500.000 millones de euros en los últimos 10 años en el desarrollo de redes de telecomunicaciones fijas y móviles. España ha sido y es uno de los líderes europeos en despliegues de banda ancha y 5G hasta ahora. En los últimos 3 años los operadores en España han invertido una media por encima de los 6.000 millones de euros también. Y el tráfico móvil en el último año creció en su conjunto por encima también del 40%, ¿no? En cualquier caso, lo que sí pensamos es que el déficit de inversión se va a agudizar en los próximos años si no tomamos medidas. Pese a las inversiones realizadas y a las previstas para alcanzar los objetivos de la década digital, hacen falta 150.000 millones para alcanzar los objetivos que como Europa nos hemos puesto para seguir siendo competitivos en términos de infraestructura, ¿no? Y en esta carrera por las infraestructuras no quedarnos atrás frente a otras regiones globales con las que también competimos. Y el problema principal de este déficit de inversión es el bajo retorno sobre la inversión, que muchas veces es bajo, incluso negativo en estos momentos en muchos mercados europeos y en España en particular. Las razones para este bajo retorno son varias, pero principalmente destacaríamos, uno, la fragmentación. Se ha dicho muchas veces, pero es necesario insistir en este punto. Europa y España tienen una excesiva fragmentación de su mercado. Existen más de 100 operadores en los 27 mercados de Europa, sin escala transfronteriza en general, frente a los 3 principales actores de otros mercados, como puedan ser Estados Unidos y China. Solo por poner un ejemplo, la base de clientes promedio para las empresas de telecomunicación europea es de 4,4 millones, frente a los 95 millones de clientes que tiene un operador en Estados Unidos o 400 millones si nos fijamos en el mercado chino, ¿no? Además, adicionalmente, solo en Europa hay registrados más de 900 operadores virtuales. Otro factor clave es el marco regulatorio y fiscal, que en España es extremadamente exigente y ha puesto muchísima presión sobre los operadores con figuras impositivas específicas en torno al espectro, que es la materia prima fundamental para un operador de telecomunicaciones y que en un contexto de incremento de tráfico hace que el operador cada vez tenga que acumular más espectro para dar el servicio y al mismo tiempo pagar más tasas por un espectro en un contexto de ingresos planos o decrecientes. Por último, también el crecimiento del tráfico que hacía referencia. Continuamente nos vemos obligados a desarrollar más capacidad en nuestras redes para dar servicio a los clientes en un contexto en general de ingresos planos y tarifas planas que ponen más presión
sobre las inversiones del operador para dar el servicio que los clientes esperan, ¿no? Entonces, en este contexto, pues cabe preguntarse, ¿no? Algunas preguntas claves son: ¿debemos resignarnos a quedarnos atrás en términos de desarrollo e infraestructuras digitales? ¿Siguen siendo válidas las reglas del sector que se han venido aplicando en los últimos 20 años? ¿Qué tiene sentido hacer en este punto? Entonces, nuestro punto de vista es que es necesario generar un marco regulatorio que ponga la inversión en el centro, que incentive y que haga fácil el invertir en las infraestructuras y las autopistas digitales que van a permitir el desarrollo de una economía digital mejor para todos en el país. Y esto pasa, pues yo creo, por de alguna manera, atajar los problemas que había mencionado antes. El primero, el de la estructura del mercado, y entender que un operador siempre tiene que tener una escala mínima viable para cumplir suficientemente su función en el ecosistema económico en general. Desarrollar las redes e invertir en las redes que estén a la altura de lo que los clientes necesitan y de un desarrollo tecnológico que no para, pero al mismo tiempo también hacer y diseñar redes de telecomunicación que estén a la altura en términos de ciberseguridad y resiliencia en un contexto de amenazas crecientes a la seguridad. Un segundo punto sería también avanzar hacia una fiscalidad proporcionada. No tiene sentido que en un contexto en el que los ingresos de los operadores en general no crecen y los consumidores difícilmente pueden asumir mayor precio por sus servicios de telecomunicación, asumir que el coste del espectro va a seguir teniendo una dinámica creciente, ¿no? Porque eso inevitablemente pues tendrá un impacto también, o como lo puede estar teniendo ya, en la inversión y en el desarrollo de nuevas infraestructuras. Y por último, y aunque sé que también es un tema que vamos a hablar hoy en otro punto, pues buscar un reequilibrio en la cadena de valor y favorecer también la contribución de los gigantes de Internet al desarrollo de las redes. Hemos vivido en un modelo los últimos 20 años en el que los operadores han sufragado el desarrollo de las infraestructuras y en este punto pues cabe preguntarse, en Europa, como en tantas otras cosas, estamos entrando en un tiempo nuevo, si valdría la pena el buscar fórmulas que permitan atajar ese déficit de inversión que empezamos a vislumbrar y que es una amenaza clarísima para la competitividad de Europa y de sus mercados, ¿no? Por último, yo, para terminar, lo que me gustaría reiterar es que en Vodafone seguimos comprometidos con la sociedad española y el desarrollo digital del conjunto de la sociedad. Como sector tenemos un papel muy importante que cumplir, pero necesitamos encontrar un nuevo punto de equilibrio en el sector. Este es un momento clave, construir las autopistas digitales del futuro es fundamental y para ello la inversión tiene que estar en el centro para que España no pierda ese tren hacia la digitalización. Estamos convencidos de que el sector de las telecomunicaciones puede ser el motor para generar una España más competitiva, siempre que creemos las condiciones necesarias para ello. Y está en nuestras manos hacerlo. Así que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, David. A continuación le paso la palabra a Juan Luis Redondo, director de Política Pública Digital en Telefónica. Pues muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a la organización del foro. Parece mentira con los años que llevo en esta escuela y nunca había estado en este auditorio. Siempre hay alguna novedad. Bueno, la verdad es que es un placer volver cada año a este foro. Telefónica lleva más de 10 años comprometido con el foro de la gobernanza de Internet y con esta jornada en particular. Este año el lema de la jornada es particularmente bonito, esta idea de tecnología y personas más unidos que nunca, y eso recuerda en cierta medida lo que es también la misión de Telefónica, hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas, ¿no? Y en esa línea de tecnología, personas, me gustaría pues, lanzar un poco lo que entendemos desde Telefónica, que es la visión de Internet y la visión de los retos que tenemos por delante. El año pasado en este foro
Hablábamos sobre todo de casi el único efecto positivo que había tenido la pandemia, que era cómo se había acelerado la digitalización, con el salto que se había dado en esos meses de años que hubiera llevado si no, y sobre todo hablábamos de la necesidad de mantener el impulso de la digitalización en este año 2022. Desgraciadamente, a pesar de que ese impulso se ha mantenido, el año 2022 ha traído cosas no muy agradables, en particular la tensión geopolítica, la guerra de Ucrania, y esto sin duda también tiene impacto en lo que es la gobernanza de Internet. Yo creo que el más claro es que, de nuevo, uno de estos debates que surgen de vez en cuando o periódicamente sobre si es posible un fenómeno global o un Internet global en un mundo tan polarizado, pues ha vuelto a ponerse encima de la mesa. Y, de hecho, hoy en la jornada habrá una mesa dedicada a este tema que, de nuevo, ha vuelto a cobrar importancia. Pero también, obviamente, si la agenda del año pasado estaba presidida por esa transición gemela verde y digital, pues este año gran parte del foco se ha vuelto, por supuesto, a la energía, y lo que conviene es volver a recordar la trascendencia de esas dos transiciones vayan de la mano, ¿no? Y a mí me parece interesante también recordar o tener en cuenta el momento en que se está produciendo esta situación, ¿no? Y el momento, justamente, y lo ha mencionado la secretaria de Estado, momento en que estamos a las puertas de una nueva etapa en Internet. Mencionado ese 3.0 o se le están dando diferentes nombres, ¿no? Y esa etapa va unida a diferentes tecnologías. Sin duda, 5G es una de las tecnologías protagonistas en esta nueva etapa, como lo es el IoT, la extensión del IoT masivo, como lo es la inteligencia artificial aplicada y, por supuesto, Web3 y el metaverso, ¿no? Yo creo que ahora, cuando se mencionan estas dos tecnologías, se ven las caras de escepticismo, ¿no? Entre lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas y lo que le pasa a alguna de las empresas líderes en el tema del metaverso, pues empiezan a surgir muchas caras, algunas aquí en el auditorio, de miradas escépticas, ¿no? Pero yo creo que Telefónica sí cree que esta realidad inmersiva 3D, que esta nueva Internet en 3 dimensiones es una realidad que viene, es una realidad que está aquí, es una realidad que merece mucha atención, igual que todas las tecnologías unidas a la Web3. Entonces, yo creo que la pregunta que merece la pena es qué es necesario para que esto sea una realidad, qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y yo creo que esto tiene al menos 2 respuestas, que son 2 retos importantes. El primero de ellos es la inversión. Se ha mencionado varias veces ya a lo largo de esta mañana, David lo acaba de mencionar, ¿no? Todo esto requiere una inversión muy relevante, por lo tanto, lo primero que necesitamos hacer es crear un entorno adecuado para esa inversión. La Unión Europea, cuando publicó el Digital Compass, hablaba de un gap de inversión por encima de esos 500.000 que ya han invertido los operadores de telecomunicaciones, de cerca de los 300.000, 150.000, 300.000, ¿no? Y la pregunta, ¿y qué necesitamos para que esa inversión se produzca? Pues crear un entorno que favorezca esa inversión, y desde luego algunos elementos se han mencionado, y uno de ellos es el tema de estructura de mercado, fragmentación. Tenemos en marcha en España una operación, la de Orange MásMóvil, y sin duda de cómo resulte esa operación, en especial de cuál sea la decisión que tome la Comisión en cuanto a los remedios, y si esos remedios van a crear valor o van a destruir valor para el mercado, pues será un mensaje clave para si este es un mercado en el que hay que apostar por la inversión o es difícil apostar por esa inversión, ¿no? Y este es un elemento determinante, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Cada vez que se abre una nueva etapa, surge la oportunidad de repensar qué es lo que queremos hacer con Internet, de repensar si estamos empezando en una nueva etapa, queremos que Internet siga como es, queremos mejorar y qué necesitaríamos mejorar. Y cuando hablamos de mejorar, pues hablamos de cómo crear esa Internet más justa o más sostenible. Y ahí es donde, en ese marco y en esa intención de decir, tenemos la oportunidad de crear las nuevas reglas que rijan esta nueva etapa, es donde surge ese debate que hemos abierto los operadores sobre la necesidad de repensar cómo es la financiación de las redes de telecomunicaciones y la necesidad de repensar cómo puede ser esa contribución justa de todos los agentes a la financiación de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Y si hablamos de reglas, y
también sobre este tema hay una mesa que probablemente es de las que más interés ha despertado dentro del foro por la cantidad de representantes que tendremos sentados en esa mesa, ¿no? De nuevo, para agradecer al foro, ¿no? Y como hablamos de reglas, parece interesante también recordar cómo ha cambiado también Internet en este aspecto, ¿no? Internet era un espacio que siempre se hablaba que era un Internet casi libre, muy poca regulación. La primera Internet tenía la regulación de la Internet abierta, la regulación de la privacidad, que estaba muy ligada, por supuesto, a los modelos de negocio y básicamente ninguna más, ¿no? En el año 2020 se empezó a hablar de que Internet necesitaba regulación y sorprendía a alguna de las grandes empresas hablando de que Internet necesitaba regular protección de las elecciones democráticas, por supuesto la privacidad, contenidos dañinos o portabilidad de datos, ¿no? Y en el año 2022, pues una región, la Unión Europea, ha puesto encima de la mesa dos iniciativas, dos legislaciones realmente relevantes, como son DSA y DMA, ¿no? La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. En particular la segunda, por supuesto la primera muy relevante, pero la segunda la que está llamada a buscar un mayor equilibrio dentro del ecosistema digital, buscando eso que muchas veces hemos hablado a lo largo de muchos años de la idea del level playing field en los mercados digitales. Pero de nuevo, cuando hablamos de regulaciones regionales, pues surge esa duda de cómo es compatible la gobernanza de Internet, de un Internet global, con regulaciones regionales. Igual va a ser el impacto que va a tener este tipo de regulación, que de nuevo surge en Europa, con un fenómeno global como es Internet. Y si lo que sucedió con la regulación de privacidad va a suponer los mismos desafíos para esa Internet global, ¿no? Y diría que por ir terminando, me gustaría en esta parte final reforzar esa idea del compromiso de Telefónica, por supuesto, con Internet y con la gobernanza de Internet y con un elemento clave que se ha mencionado también muchas veces, como es la inclusión digital y como son la lucha contra las brechas digitales. Telefónica tiene, como muchas otras empresas en el sector, muchas iniciativas ligadas a la inclusión digital, iniciativas que van desde cómo lograr proporcionar acceso a Internet en todo tipo de entornos. Tenemos iniciativa como Internet para Todos, donde en algunos países, en nuestro caso concreto en Perú, pues hemos intentado combinar tecnologías innovadoras con modelos de negocios innovadores para poder desplegar tecnologías de red en entornos particularmente complicados, y no solo desplegarlas, sino hacerlas sostenibles, ¿no? Y, por supuesto, la otra pata de estos objetivos o desafíos de inclusión digital son la pata de las capacidades, de las habilidades digitales, ¿no? El año que viene va a ser el año de las habilidades en Europa y creo que todas las empresas estamos comprometidos. Telefónica tiene muchas iniciativas ligadas a las habilidades digitales, muchas lideradas desde Fundación Telefónica. El año pasado ya anunciamos este hub de innovación y talento que compromete 100 millones de euros de inversión en formación de personas hasta el 2024, que es el año del centenario de Telefónica, con ese compromiso de formar a 100.000 personas al año en habilidades digitales, ¿no? Yo creo que es compartido esa necesidad, ¿no? Y querría terminar simplemente reforzando el compromiso, agradeciendo de nuevo la existencia de este foro, porque con todos estos retos por delante, yo creo que lo que necesitamos es reforzar, por un lado, la cooperación público-privada, reforzar el modelo de Internet del multi-stakeholder de cooperación entre todos los agentes y reforzar estos espacios de debate para poder plantear todos estos temas y todos estos desafíos. Y muchísimas gracias.